a la hora de hablar del origen de la escritura, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que no fue único. Es decir, no hubo un origen de la escritura en un lugar concreto, en un momento concreto, sino que más bien hubo varios orígenes de la escritura. Es decir, tenemos constancia de la aparición de sistemas de escritura en diversos lugares, en diversos momentos, sin que sepamos que haya predecesores, ¿no? Entonces, podríamos hablar pues de varios orígenes, ¿no? Independientes. Pero, no obstante, podemos hablar de cuatro grandes o principales orígenes de la escritura. Obviamente hubo más de cuatro, lo que pasa es que hay algunos en los que, pues bueno, a lo mejor aparece un sistema de escritura, pero perece al cabo de poco tiempo, no trasciende a más, lo que fuera. Entonces, en cualquier caso, lo importante es tener en cuenta, o tener en mente que hay cuatro grandes orígenes de la escritura. Bien, ¿cuáles son estos cuatro? En primer lugar está el llamado creciente fértil. Esta expresión designa una región que incluía Egipto, Mesopotamia y algunos territorios cercanos, lo veremos dentro de un momento, pero bueno, el creciente fértil, ¿no? Y luego los otros tres son Grecia, China y Mesoamérica. ¿Vale? Esos cuatro son los grandes lugares o los principales lugares en los que la escritura aparece sin, insisto, predecesores que sepamos, ¿no? Bien, con respecto a las fechas, que ahora comentaremos con más detalle, es importante tener en cuenta que no pueden ser sino aproximadas, puesto que hay limitaciones obvias en su medida, ¿vale? En general, cualquier objeto arqueológico que se date va a tener un error, un cierto error en esa datación, ¿no? Es inevitable. Y además, más notablemente del caso de sistemas de escritura, eh, los, digamos, registros paleográficos que conservamos no representan todo lo que se escribió, puesto que obviamente pudo haber textos que no hayan llegado a nuestros días. Entonces, quién sabe cuándo exactamente surgieron esos sistemas. En ocasiones, en algunos, sobre todo si no son los originarios, sí que se puede más o menos intuir o incluso a veces más o menos precisar. En algunos casos se sabe la fecha exacta porque por algún motivo extraño fue algo muy determinado en el tiempo, pero en general, y sobre todo en el caso de los sistemas primigenios, podríamos decir, de esos cuatro orígenes de la escritura, siempre hay una incertidumbre, de alguna manera, porque, insisto, no sabemos si antes de lo que conservamos más antiguo, del texto más antiguo que tenemos, hubo alguna cosa más, pero que simplemente no se ha conservado, ¿no? Entonces, siempre hay ese error, ese margen de incertidumbre. Pero bueno, aún así, obviamente, pues se habla de ciertas fechas aproximadas y luego ya, pues si alguien tiene especial interés en precisar con exactitud dónde o cuándo exactamente, ¿no? Aparece ese sistema, pues ya puede investigar por su cuenta fuentes más técnicas. En cualquier caso, vamos a explorar un poco esa cronología de los primeros o los sistemas de escritura originales. La escritura aparece por primera vez en el creciente fértil, que es aproximadamente la región sombreada en el mapa. Esto sucede en torno al 3100 a.C. y ocurre simultáneamente en dos regiones, en Egipto, ubicado en la zona africana del creciente fértil, y en Mesopotamia, situada en la región asiática. El siguiente origen principal de la escritura lo encontramos en Grecia, donde la expresión escrita florece alrededor del 2000 a.C. A continuación, tenemos el origen correspondiente a China, donde el formato escrito se remonta al menos hasta el 1200 a.C. Por último, ya en el continente americano, tenemos el origen de la escritura en Mesoamérica, que podemos fechar muy orientativamente cerca del año 300 a.C. Estos cuatro focos representan las regiones donde surgieron lo que podríamos llamar sistemas de escritura originales o primigenios. Estos sistemas de escritura poseen, sin embargo, importantes diferencias en términos de los descendientes actuales que han dejado o que no han dejado. Por ejemplo, hay varios de estos orígenes que representan linajes ya extintos de sistemas de escritura, es decir, no tienen ningún descendiente vivo en la actualidad. Es el caso de Mesopotamia, Mesoamérica y Grecia.
Esto último quizá os sorprenda, pero el alfabeto griego no desciende, que sepamos, de los sistemas originarios griegos, sino que proviene de los egipcios. ¿Mm? Bien, eh, aún así, pese a que Egipto y China sean en esencia los padres, digamos, de todos los sistemas de escritura actuales, tienen importantes diferencias entre sí, porque la inmensa mayoría de sistemas de escritura del presente se derivan de los originarios egipcios, mientras que la escritura que surgió en China ha dado muchos menos descendientes. Lo que pasa es que al ser el país asiático pues tan sumamente poblado, tiene muchos usuarios, pero no hay tantos diferentes sistemas de escritura derivados del chino. Este vídeo corresponde a una sección de una charla sobre sistemas de escritura presentada en la edición de 2020 de la Escuela de Verano del Ágora de la SENF, siendo este Ágora un espacio dentro de esta asociación en el que cualquiera puede, con considerable libertad, presentar charlas y cursos de los temas que le interesen en ciencias o humanidades. En la descripción tenéis el enlace al vídeo completo de la charla, así como a los canales y espacios digitales de la propia SENF.